El sílabo nos manda a desarrollar en esta quinta semana el tema de estructuras hiperestáticas en solicitación axial. Pero esto ya hemos hecho la semana pasada, o sea, lo hemos hecho conjunto con el tema. Entonces, vamos a, vamos a continuar con el tema ya de torsión, ¿sí? Con el tema de torsión, y entonces aquí el curso se empieza a poner un poco más pesado. Sí quiero que sepan que el trabajo académico ya tiene las preguntas y la práctica calificada va a venir hasta acá nomás, hasta la semana 5. Pero el parcial que viene la semana 8 sí viene hasta tubos de pared delgada, que estaremos entrando a eso la próxima semana, así que les pido que estén súper atentos, porque tubos de pared delgada sí suele ser un temita un poco más pesado, ¿ya? Entonces, vamos a entrar en una torsión, pero igual recuerden que en Hibbeler hay todos los ejercicios que ya hemos hecho, ¿sí? Todos los ejercicios que ya hemos hecho, ¿no? Ya están, pueden volver a repasarlos, los hicimos en clase, ¿sí? Todos estos ejercicios los hicimos en clase. Y pues ahora vamos a continuar con el tema de torsión. Pero obviamente que hay algunos ejercicios que les recomiendo que lo practiquen. También revisen el libro de Timoshenko, que es un muy buen libro para ese tema también, ¿sí? Y como le dije, la práctica es lo que los va a hacer ir perfeccionando su técnica, ¿ya? Ahora sí, pasemos al tema de torsión. Torsión es uno de los fenómenos que más nos interesa posiblemente comprender cuando hablamos de estructuras, porque la torsión puede generar los efectos más complejos, ¿ya? Entonces, es importante que de alguna forma u otra nosotros tengamos claro el efecto del fenómeno de la torsión, porque de no llevarse a cabo este análisis, no estaríamos preparando los elementos para resistir los efectos de la torsión, ¿sí? Entonces, aprovechando que tenemos aquí estamos en una sesión virtual el día de hoy, quiero mostrarles algo, porque de estos hay un poco de cosas que quisiera que ustedes vean, ¿ya? A ver, primero voy a volver a compartir para que puedan escucharlo con el audio. No, a ver. A ver. Ya, ok. Bien, ahora sí. Entonces vamos a poner este video y vamos a... Movimientos sísmicos. Para eso tenemos estos tres ejemplos. En esta imagen podemos observar la falla de esta edificación debido al terremoto del año 1985, que ha fallado por problemas de torsión. Además tenemos en esta figura el Hotel Terminal en la ciudad de Guatemala, donde un piso de esta edificación ha fallado debido al problema de torsión. En esta tercera imagen observamos una edificación que posiblemente ha fallado por este problema debido a la distribución de su sistema estructural, porque en este lado observamos muros, en este lado ventanas, y posiblemente al otro lado sea de manera similar. Entonces, ¿por qué ocurre este problema de torsión? Acá nosotros observamos una planta de esta edificación básica. Está distribuida por columnas al lado derecho, en el lado izquierdo también columnas, pero observamos una caja de ascensor. Si nosotros ubicamos el centro de masa de esta estructura, por supuesto que va a estar al lado izquierdo de la mitad de la planta debido a la ubicación del ascensor. Además, ubicamos el centro de rigidez de la estructura. Para hacer una comparación entre estos dos términos, el centro de masa se refiere al punto en la que suponemos que se concentra toda la masa del sistema. En cambio, el centro de rigidez es aquel punto, entre comillas,
donde se apoya la estructura. Entonces, cuando existe una diferencia considerable entre estos dos puntos, hay una excentricidad. Pasa un movimiento sísmico en este sentido y lo que ocurre es que produce fuerzas externas. Y esa fuerza externa va a producir un giro debido a este momento, debido a la excentricidad existente entre estos dos puntos. Se va a producir un giro respecto al centro de rigidez. Y lo que le va a pasar a la estructura es esto. Se va a torcer la estructura debido a la excentricidad de esta estructura. Entonces, si nosotros retrocedemos al ejemplo anterior, teníamos esta edificación, vemos la planta de esta edificación, entonces la ubicación de su centro de rigidez y su centro de masa en el eje horizontal tiene una excentricidad mínima, en cambio la excentricidad en el eje vertical es considerable. Eso hace que cuando se produzca un sismo en este sentido, se produzca un momento, y ese momento produce un giro, y se produzca problemas de torsión. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar este problema de torsión? Si nosotros teníamos la distribución de esta estructura con columnas y acá con la caja de sensor, lo que deberíamos hacer es reducir la excentricidad para reducir el giro. ¿Y cómo hacemos eso? Lo que podríamos hacer es poner en este lado un muro que va a producir mayor rigidez en este sentido. Y lo que va a pasar es que el centro de rigidez que estaba en este punto se va a acercar más al centro de masa. Y cuando estos dos puntos están muy cercas, pues produce un menor momento, lo que significa menor posibilidad de falla por torsión. Ya, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal les pareció? ¿Pudieron escuchar todo el video, no? ¿Sabes qué es el efecto estructural de torsión? ¿Sabes si Esto ya no, ya. ¿Pudieron escucharlo? Sí, ¿no? Ok, ya. Bueno. Bien. Este fenómeno que ustedes están escuchando acá este efecto se llama torsión. Es un fenómeno bastante importante de estudiarlo, porque se puede producir de muchas formas, ¿sí? Eh, voy a, voy a mostrarlo así, a ver, voy a ver si puedo prender mi cámara, ¿ya? A ver, permítanme. A ver, vamos a ver si puedo prender mi cámara. Hay varias formas de ver la torsión. Por ejemplo, yo acá tengo una botella, ¿sí? Una botella. Y entonces el fenómeno de la torsión es como que con una mano yo lo giro a la izquierda y con otra la giro a la derecha, ¿sí? Obviamente aquí hay agua, por eso es que no puedo torsionarla también, hay mucha masa, ¿sí? Sin embargo, si yo quisiera quitarle el agua, obviamente es más fácil poder torsionarla, ¿no? Entonces, ahorita yo le voy a quitar el gas y te voy a volver a atrapar, ¿sí? Y sigue teniendo masa y por ende es difícil. Este posiblemente es el efecto que nosotros vamos a estudiar, porque el otro es en donde tenemos una losa, así como esta, y esta por la torsión intenta girar, ¿sí? Pero gira tanto y como consecuencia de esto los apoyos que tiene se van, ¿está bien? Entonces podemos estudiarla dentro de elementos longitudinales como dentro de elementos planos, pero siempre sucede por la misma razón, ¿sí? La carga actúa sobre un punto que genera excentricidad y esa excentricidad pues vincularmente está asociada a momentos torsionantes, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a estudiar ahora, lo vamos a estudiar con espíritu en, lo vamos a estudiar con espíritu en vigas, ¿sí? En vigas, elementos de vigas circulares, porque se nos hace más sencillo analizar vigas circulares, pero pues en realidad esto sucede en vigas rectangulares, en losas, puede existir también en elementos
verticales como columnas, placas, etcétera. Y por qué no, también a nivel de planta, ¿ya? Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es la torsión en barras rectas. Sin embargo, ustedes luego, cuando estén en análisis estructural, lo van a analizar a efectos de planta, porque a nivel de planta también puede ser bastante más peligroso, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos una viga, ¿sí? O una barra recta de sección circular, y notamos que todas sus fibras son longitudinales, la torsión introduce un momento, ¿sí? Un momento que tiene la misma dirección que el eje, ¿sí? El mismo eje. Entonces alguien me diría, pero ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre el momento flector y el momento torsor? ¿Sí? De hecho, es una muy buena pregunta. Entonces, vamos a imaginarnos nosotros, ¿sí? Que el momento flector no está actuando en esta dirección del eje. De alguna forma u otra, actúa en un sentido ortogonal al eje axial, ¿sí? Visto de otra forma, si yo pongo aquí mi pantalla en blanco, vamos a poner mi pantalla en blanco, ¿sí? Vamos a traspasar mi pantalla aquí, ¿sí? Si yo tengo una viga de este tipo, entonces el momento flector actúa, sí, en ese sentido. Uy, pésimo pulso, ¿sí? O sea, actúa en ese sentido prácticamente, ¿no? Ahí actúa, ¿sí? Actúa en ese sentido. Mientras que el momento torsor, ¿sí? Actúa en este sentido y produce giro sobre las fibras longitudinales. ¿Está bien? Entonces es por eso que se nos hace de vital importancia, ay, algo así sería el momento, ¿no? El momento flector contra el momento torsor. Entonces, para evitarnos esos conflictos es que estudiamos por independiente, ¿sí? Por independiente ambos tipos de momentos, pero a las finales son momentos ambos y como tal corresponde estudiarlos, ¿sí? Entonces regresemos a nuestra presentación. Ok, ¿qué características o qué cosas debemos tener en cuenta en el análisis que nosotros vamos a realizar, al menos para esta sección? Que lo vamos a hacer sobre materiales homogéneos, isotrópicos y linealmente elásticos, ¿sí? Y que vamos a tener la ley de Hooke aplicable para esfuerzos cortantes. ¿Qué dice la ley de Hooke para esfuerzos cortantes? Que el esfuerzo cortante es igual al módulo de corte multiplicado por la deformación unitaria angular. ¿Está bien? Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que si las secciones son planas, van a permanecer planas, ¿sí? Eh, Profesor, no entiendo, ¿qué significa eso? Bueno, significa que, pues esto es una sección, ¿sí? Esto es una sección y esa sección va a seguir siendo plana, no se va a curviar, ¿sí? Sí se va a curviar las fibras longitudinales, pero la sección no se tuerce, ¿ya? Eso sí podría producir el aumento flector, pero nosotros asumimos que sí van a seguir siendo planas, de alguna forma u otra, ¿ya? Eh, Asimismo, la distancia entre dos secciones transversales va a permanecer constante, ¿sí? No se alejan ni se acercan, y vamos a asumir que las deformaciones axiales son igual a cero, ¿sí? Solo giran respecto a la otra. Entonces, los radios de cualquier sección siguen siendo rectos y de la misma longitud, luego de la deformación de la barra. Estas hipótesis nos permiten expresar lo siguiente para calcular la orientación, ¿no? Que la deformación unitaria en el eje X, en el eje Y y en el eje Z es igual a cero, ¿sí? Y por lo tal, solo van a existir deformaciones angulares, ¿sí? Pero, ¿qué sucede si en la práctica se suman los dos efectos?
torsionante y momentos flectores. Bueno, se analizan por independiente, ¿sí? Se analizan por independiente, eso es cierto. Y luego se suman sus efectos utilizando el principio de superposición. Entonces, ¿cómo es que analizamos la deformación nosotros? La deformación la analizamos así. Imaginando que tenemos un tramo OB de la sección, la torsión produce una deformación, ¿sí? O mejor dicho, OB' produce una deformación, que este punto B' se traslada al punto B. Entonces, medido desde la misma longitud de la fibra, ¿sí? De la fibra horizontal, ha producido un ángulo de deformación, ¿sí? Y ese ángulo de deformación va a ser importante porque es el que nos va a permitir sacar el arco, ¿sí? El arco. Entonces, nosotros vamos a tener dos ángulos acá, ¿sí? El que vamos a conocer como el ángulo de torsión, o también conocido como ángulo de distorsión, que es el que se mide desde la sección plana, ¿sí? Y luego vamos a tener la distorsión angular, ¿sí? Que es la que se mide desde la base del elemento prismático, ¿sí? ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque va a existir una relación, obviamente, entre estos, ¿no? Una relación geométrica, ¿sí? BB', que es el arco, va a ser igual a la distorsión angular multiplicada por la longitud de la barra, que va a ser igual al ángulo de torsión multiplicado por el radio de la sección. Entonces, con eso podemos sacar una relación bastante interesante que nos va a decir que la distorsión angular, ¿sí? Dividida entre el radio de la sección deberá ser igual al ángulo de torsión dividido entre la longitud de la barra. ¿Está bien? Esta relación es importante porque nos va a permitir luego aplicar integración sobre el mismo, ¿sí? Ingeniero, pero ¿por qué tan complicado? No siempre es necesario integrar, pero es importante que sepamos que esto también se puede usar a elementos finitesimales, ¿sí? Cuando tengamos que alguna de estas expresiones se puede dar en función de una función matemática, ¿ya? Quiere decir que asuma variabilidad. Entonces, si yo tengo una sección, podría simplificar la expresión anterior de la siguiente forma, ¿sí? La distorsión angular, ¿sí? Va a ser igual a el radio de la sección multiplicado por la diferencial del ángulo de torsión entre un diferencial de x, ¿sí? Porque el diferencial de x sería largo, ¿está bien? Entonces, yo con eso y aplicando la ley de Hooke, ¿sí? Podría reemplazar esto y obtener una ley constitutiva que dice que el ángulo de, o mejor dicho, el esfuerzo cortante por torsión va a ser igual a la derivada de la torsión sobre la derivada de x multiplicado por el radio y multiplicado por el módulo de corte. ¿Está bien? Entonces, la torsión se puede expresar como una función matemática de esta naturaleza, ¿sí? Derivada del ángulo de torsión respecto de x multiplicado por el radio y multiplicado por el ángulo de corte. Entonces, esto se puede resolver mediante integrales siempre que expresemos, ¿sí? El ángulo de torsión en función de x, y que es el x el elemento finitesimal. Si no, en muchos casos, pues resultan ser valores exactos, ¿sí? Lo mismo podríamos hacer para poder identificar cuál es la variación del ángulo de giro, ¿sí? Entonces, para eso, lo que vamos a recordar es que momento es igual a fuerza por radio de aplicación de la fuerza, ¿no? Entonces, si aplicamos esa expresión, ¿sí? Si aplicamos esa expresión nosotros, podríamos calcular el momento torsionante como el esfuerzo cortante por el radio por un diferencial de área, ¿no? Es definición de fuerza como característica del esfuerzo cortante. Reemplazando por lo que ya conocemos, que es el esfuerzo de corte, tenemos esta expresión que simplificándola nos va a permitir llegar a dos expresiones, ¿sí? A dos expresiones. Una es en donde vamos a tener el momento polar de inercia, que es la integral del radio al cuadrado por diferencial de área, o esta otra expresión, ¿sí? Que es la diferencial del ángulo de torsión respecto de x, que será igual al momento torsionante expresado en términos de x entre el módulo de corte expresado en términos de x por el momento polar expresado en términos de x, ¿sí? Pero pues esa es una fórmula complicada de ver la vida. Una fórmula mucho más sencilla, cuando los elementos son más prácticos, es
que el esfuerzo cortante es igual al momento torsionante por el radio, ¿sí? De distancia respecto al cual se aplica el giro entre el momento polar. Recuerden que el momento polar tiene su fórmula, ¿sí? Y con esto podemos, obviamente, resolver cualquier valor de esfuerzo cortante. Lo único que sí es que necesitamos saber cuál es el momento polar. El momento polar de una sección circular es pi por diámetro a la cuarta sobre 32. De una dona es pi sobre 32 por los valores cuartos restados, ¿sí? O diferencia de cuartos. Y obviamente esto podríamos hacerlo para elementos muy pequeños, ¿sí? Elementos de pared delgada, ¿sí? Como es el caso de tuberías, ¿sí? Es el caso de tuberías. Que alguien me diría, pero profesor, ¿cuál es la diferencia entre este de acá y este de acá? Este es cuando los T son muy, muy pequeños, ¿sí? Respecto a toda la sección. Y pues también es una función equivalente, es una estructura equivalente, ¿sí? Entonces podemos utilizar pi por diámetro al cubo sobre 4 por T. ¿Está bien? Esto es totalmente válido, siempre y cuando el T sea un pequeño o sean elementos de pared delgada, ¿ya? Caso tuberías, por ejemplo. Caso tuberías. ¿Está bien? Caso tuberías. Ok. ¿Qué sucede si ambas secciones tienen giros? Porque puede pasarnos, ¿no? Puede pasarnos. Que tengamos un tramo y entonces cada tramo tiene su propio giro. Entonces debemos aplicar el principio de superposición y vamos a decir que el giro 2, ¿sí? El giro 2 de la sección más alejada del empotramiento será igual al giro inicial que tendrá esta barra, más el efecto que produce el giro, el momento torsionante en esa sección. ¿Está bien? ¿Sí? Tal cual lo hacíamos para efectos de corte en sí mismo, ¿no? O para efectos de carga axial, ¿sí? Que dividíamos por tramos. Si nosotros quisiéramos ver el giro efectivo de una barra respecto a la otra, pues simplemente sacaríamos el valor del ángulo de giro, ¿no? Con la expresión que ya conocemos, ¿sí? Hay casos particulares, ¿sí? Que es que cuando están empotrados, pues ahí no hay giro, ¿sí? Y entonces el ángulo de torsión sale de una forma muy sencilla, que es igual que la fórmula de la pelea, ¿sí? Que teníamos que la deformación era igual a pelea, solamente que en vez de P acá tenemos T de torsión y en vez de E, que era módulo de elasticidad, aquí tenemos G, que es de corte, ¿sí? Entonces, yo les invito a que ustedes le pongan un nombre a esta fórmula para que no tengan complicaciones, ¿sí? Así como la fórmula de la pelea, pues acá ustedes pueden encontrar un nombre que les agrade. Cada grupo, cada sección le pone un nombre en particular, ¿sí? Para que se les haga más fácil, ¿sí? Listo. Hasta acá, quiero saber si hay alguna duda. No, no, está todo fácil, ¿ya? Como ustedes ya han visto esta expresión, se le va a hacer muy sencillo, ¿ya? Entonces, si mañana este extremo tuviera un giro, entonces esta fórmula solamente les va a dar la diferencia de los giros entre ambos extremos, nada más. ¿Sí? Así como en carga axial teníamos un rango elástico, en torsión también tenemos un rango elástico, muy, muy parecido, ¿sí? El fenómeno es muy parecido, solamente que en carga axial medimos esfuerzo normal y deformación unitaria longitudinal, y en el caso de torsión tenemos esfuerzo de corte y deformación unitaria angular. ¿Está bien? Deformación unitaria angular. Y la misma fórmula que podíamos aplicar en el rango elástico, que era la fórmula de la pelea. Ojo, recuerden que la fórmula de la pelea solo se aplica cuando estamos en el rango elástico lineal, ¿sí? Si no hay rango elástico, pues no hay fórmula de la pelea. Lo mismo va a suceder con las fuerzas, con las fórmulas y con los esfuerzos en torsión, ¿sí? Que no vamos a tener, ¿sí? Aplicación de la fórmula de... no vamos a tener aplicación de esta fórmula similar a la ley de Hooke si es que no nos encontramos en el rango elástico, ¿ya?
Entonces nosotros podríamos hallar la deformación angular utilizando la misma expresión de la pelea, incluso también en su forma finitesimal, aplicando integrales con su equivalente, ¿no? Que sería momento torsionante por diferencial de X entre módulo de corte por momento polar de inercia. Ya, listo. Si tuviéramos secciones constantes, pues sí podríamos aplicar la fórmula directamente. ¿Ya? Recuerden que la fórmula de esfuerzo en carga axial es carga sobre área, donde la carga no es otra cosa que la carga interna. Y en el caso del momento cortante por torsión, el T representa el momento torsionante en ese tramo, en esa sección. ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Ya? Listo. Muy bien. Perfecto. Ya, entonces con eso ya hemos acabado la teoría, la parte A. Ahora vámonos a la parte B. Sí, vámonos a la parte B. A ver. Dice, vamos recordando. Dice, en el caso de secciones circulares macizas de radio R, el momento polar de inercia va a ser pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Por lo tanto, ¿sí? Ya si queremos sacar directamente nosotros el valor del esfuerzo cortante, ¿sí? Podríamos reemplazarlo en la fórmula, ¿no? En la fórmula que teníamos que el esfuerzo cortante es muy parecido, ¿no? A la fórmula de la pelea, su equivalente. Eh, Podremos reemplazarlo y sacarlo que el esfuerzo máximo que hay en la periferia del cilindro es igual a 2 por T sobre pi por R al cubo, ¿sí? ¿Por qué es importante reconocer esto? Por una razón. Vamos de nuevo al Pine. Voy a borrar esto. Sí, vamos a borrar esto. Y vamos a... Si yo tengo una sección circular, en la medida que yo me aleje del centro, ¿sí? En la medida que yo me aleje del centro, voy a tener más esfuerzo. Ojo, más esfuerzo. Más. O sea, va a llegar un punto en el que el centro va a tener menos esfuerzo cortante, incluso cero, ¿sí? Entre ustedes más se alejen del centro, más esfuerzo cortante hay. No vayan a pensar que es como la fórmula de la carga axial, donde pues en cada punto el valor era igual, ¿no? Entre ustedes más valor de R tienen, ¿sí? Más distancia del centro, pues mayor es el valor del esfuerzo cortante, ¿ya? Entonces, prácticamente esa fórmula anterior solamente les está dando el esfuerzo cortante máximo, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta porque la mayoría aquí piensa que el esfuerzo cortante es el mismo en toda la sección. No, no, eso va cambiando, ¿ya? Eso va cambiando. Entonces, pasemos ahora a la... Ya, a ver. Y ya. Entonces, esta fórmula simplemente me está dando el esfuerzo cortante. Y alguien me diría, pero ¿para yo qué quiero el máximo? Bueno, porque pues el material tiene que tener la capacidad para resistir ese esfuerzo cortante. ¿Ya? Eso de repente es uno de los aspectos más, ese de repente es uno de los más complicados. ¿Sí? Listo. ¿Qué dice? Igualando las ecuaciones 2 y 3, dice, ¿no? Bueno, estas 2 y 3 no se las he dado, pero pues eh, si nosotros reemplazáramos en la fórmula de la pelea, eh, podríamos llegar a una expresión muy parecida a esta, ¿no? Que G por la distorsión angular va a ser igual al momento torsionante por R sobre J. ¿Ya? Entonces,
El efecto cortante, ¿sí? O el esfuerzo cortante que se produce, en otras literaturas lo llaman también tensión cortante, ¿ya? Tensión cortante. ¿Por qué tensión también lo suelen llamar esfuerzo? ¿Ya? En otras literaturas, en otros libros. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el esfuerzo cortante por torsión con el esfuerzo cortante que se produce por esfuerzos de corte? Bueno, son diferentes tipos de esfuerzos cortantes, ¿sí? Diferentes tipos de esfuerzos cortantes, pero a las finales producen el mismo efecto. Torsionar, ¿sí? Torsionar de alguna forma los planos, ¿sí? Entonces es por eso que nosotros tengamos en cuenta cuál es el efecto del esfuerzo cortante. Es distorsionar el elemento haciendo que una superficie se mueva respecto a otra, ¿sí? Eso es lo que realmente significa el esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces, de alguna forma u otra, ustedes van a poder tener en cuenta de que si nosotros queremos analizarlo en vigas, nosotros podríamos expresarlo con una expresión como esta incluso, ¿sí? Que el esfuerzo cortante en vigas será igual a la fuerza cortante multiplicada por el momento estático entre eh, un valor, ¿sí? Que está asociado a su eh, momento, momento de área, ¿sí? Que llamamos momento polar. Entonces, ese esfuerzo cortante va a generar una deformación de un plano respecto a otro, ¿sí? Va a generar ese esfuerzo, ¿sí? Entonces, hay diversos tipos de esfuerzos cortantes, ¿sí? El corte puro, deslizamiento y de rodadura. Las finales todos son esfuerzos cortantes que terminan generando efectos sobre el elemento. Pero estos son tangenciales, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí las líneas siguen siendo longitudinales. En cambio, en el momento torsionante, ¿sí? Nosotros tenemos una distorsión de estas fibras. ¿Está bien? Ok, ahora sí, pasemos a nuestra última parte que son los ejercicios. Vamos a pasar a nuestros ejercicios. Antes de entrar a los ejercicios, para que estén concentrados, vamos a hacer una pausa rápida de unos 10 minutos para que vengan súper refrescados porque esta parte es un poquito pesada, ¿ya? Así que pues vamos a ir unos 10 minutos para que aprovechen para tomar un poco de agua y nos vamos de corrido, ¿ya? Con los ejercicios. Listo, volvemos en 10 minutos.
Ya, ok, ahora sí. Ya. Ya, entonces, tenemos este caso de esta estructura, que pues son dos barras, sin embargo, en el punto B donde ustedes pueden apreciar de esta barra, que es de sección circular, sí, de sección circular, tenemos en un punto B un momento torsor, en ese punto, en esa sección, de 12 toneladas por centímetro, y luego en el punto D tenemos otro momento torsor de 8 toneladas por centímetro, ¿sí? A ver. Eh, ya, ya. Eh, entonces, toda la barra AC tiene 70 centímetros de longitud y el punto D está, donde se aplica el momento torsor, está a 25 centímetros del punto A. Luego toda la barra CE tiene 40 centímetros de longitud y el punto D está a 20 centímetros del extremo E. Entonces ahí tenemos las secciones, sí, aquí a la derecha tenemos las secciones tanto de AC como CE. AC es una sección hueca, ¿sí? Y C es una sección sólida de 3 centímetros de radio. Pero ambas secciones comparten el mismo material y por ende comparten el mismo valor de módulo de corte. Entonces lo que nos piden es lo siguiente, ¿sí? Calcular los giros y esfuerzos máximos en cada uno de los puntos de las barras, ¿sí? Eh, y pues vamos a calcular primero, para efectos prácticos, el valor del momento polar, ¿sí? El momento polar en la sección AC va a ser pi sobre 32 multiplicado por la sección o sea, la sección que es sólida, ¿no? Que no tiene el hueco, que sería 4.5 centímetros a la cuarta menos 2.5 a la cuarta, que nos va a dar 36.42 centímetros a la cuarta. Y para la sección del momento polar del tramo CE, pues vamos a tener pi 32 por diámetro a la cuarta, que sería pi sobre 32 por 3 a la cuarta, va a dar 7.95 centímetros a la cuarta. Entonces, para este caso vale la pena hacer un diagrama de momentos torsores, ¿sí? Momentos torsores, para saber cuál es el valor que tiene cada tramo, porque cada tramo de estos tiene un determinado valor de momento torsor, ¿sí? Entonces, pues podemos sacar más o menos que el tramo AB tiene 20 toneladas por centímetro, y todo el tramo B hasta E va a tener, hasta D va a tener 8 toneladas por centímetro, y de D a E no tiene valor, toneladas, ¿sí? Entonces, de esto podríamos sacar que hay tres tramos que generan momentos torsionantes. Ajá, tres tramos. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta nosotros para el cálculo. ¿Sí? Para el cálculo. ¿Sí? Para el cálculo lo que vamos a hacer es dividir, ¿sí? Dividir de alguna forma u otra lo que tendríamos, ¿sí? Como equivalente, que sería la expresión que vimos, ¿no? Que la derivada del ángulo de torsión entre un diferencial de x sería igual al momento torsionante multiplicado por el, el módulo de corte por el momento polar, ¿sí? Entonces, con eso vamos a tener otra cosa, o sea, derivada de ángulo sobre derivada de x no es otra cosa que el giro, ¿sí? No es otra que el giro angular, ¿sí? Entonces, con eso vamos a sacar, pues, el valor, ¿sí? Para cada sector, ¿está bien? Que se conoce como variación del giro, ¿sí?
Entonces, la variación del giro va a ser igual al momento torsionante. Para el tramo CD está sencillo porque es 8. Abajo tenemos el momento de corte o módulo de corte, ¿sí? Que ya sabemos que es 8.4 por 10 a la 5 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Pero que acá tenemos que expresarlo, ¿sí? Como corresponde, ¿sí? Como corresponde. Porque arriba tenemos toneladas, ¿no? Y abajo no podemos tener kilogramos. Así que, pues, hay que expresarlo todo en la misma unidad. Y por eso lo vamos a dividir entre 1000, para que abajo tengamos por toneladas. Y lo vamos a multiplicar, ¿sí? Por el momento polar de cada tramo. Al reemplazar los valores, porque el valor es el mismo, simplemente vamos a cambiar el momento polar en el tramo AB y el momento torsionante. Entonces, pues nos sale el giro para cada ángulo, ¿sí? Para cada caso. ¿Está bien? Listo. Entonces, cada uno de estos tiene que tomarse desde el punto donde empieza el giro, y el giro va a empezar desde el punto A. Entonces, el giro va a ir aumentando, aumentando en cada sector, ¿sí? Como resultado del cálculo independiente, ¿sí? De cada sector. Entonces, si quisiéramos hallar el giro en C, tendríamos que hallar el giro del tramo AB más el tramo del giro BC. Y si quisiéramos hallar el giro en E, tendríamos que hallar todos los giros de todos los tramos. Obviamente donde DE no aporta, ¿sí? DE no aporta, ¿ya? Con eso podemos sacar los giros, ¿sí? Los giros como corresponde, ¿ya? Podemos hallar los giros como corresponde, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya hemos hecho esos cálculos, ¿sí? Podríamos hallar los giros correspondientes. Obviamente, y esto es un punto muy importante, para nosotros hallar los giros, pues tendríamos que de alguna forma u otra tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta que el giro podemos expresarlo como el momento torsionante por el L sobre el G por el J, ¿no? Entonces, como tenemos los momentos torsionantes y los giros y el módulo de corte y el J, pues a cada uno de los valores, que teníamos acá arriba, ¿sí? Cada uno de estos valores, lo que nosotros debemos hacer es multiplicarlos por el valor respectivo, porque esto simplemente es la variación de giro, ¿sí? La variación de giro, ¿sí? ¿En qué unidades está la variación de giro? Eso es importante reconocerlo, ¿no? Eso es importante reconocerlo, porque la variación de giro, ¿sí? Va a estar en una unidad de tal forma de que si nosotros lo multiplicamos por la longitud, nos va a dar el giro, ¿sí? Porque lo que nosotros hemos hecho acá es dividir torsión por G por J. Hemos hecho esto, T sobre G por J, ¿sí? Y si a ese T por G por J lo multiplicamos por la longitud, entonces vamos a tener el giro por tramo. Y eso es lo que calculamos aquí, ¿sí? El ángulo de giro por cada tramo. Porque lo que hemos hecho antes son las variaciones de giro, o sea, por unidad de longitud, ¿está bien? Listo. Obviamente, cuando multiplicamos estos valores nos salen sin unidades. ¿Por qué? Porque van a salir en radianes, ¿sí? El radian es adimensional. Entonces, con cada uno de esos valores podemos hallar los giros acumulados y hacer una gráfica de giros y al final saber el giro tanto en el extremo C como en el extremo D. ¿Sí? Listo, señores. Asimismo, nosotros también podríamos hallar el valor del momento cortante, o mejor dicho, el esfuerzo cortante máximo, ¿sí? Porque para eso tenemos que hallar, pues, el momento torsionante por el radio sobre el J, ¿sí? Entonces, podemos hallar esto para cada tramo, reconociendo el valor que tiene de momento torsionante cada tramo, ¿sí? Sabiendo que el tramo D no tiene momento torsionante y por ende no va a tener esfuerzo cortante, ojo, ¿está bien? ¿Sí? Y con eso vamos a sacar, ¿sí? ¿Cuál es el valor del esfuerzo cortante torsionante producido por torsión en cada sector? ¿Ya? Listo. Ok.
Siguiente ejemplo. Dice, ¿no? Dos ejes de acero del mismo radio 2R están acoplados entre sí por engranajes R1 y R2. Si se aplica un momento torsor en el extremo A, ¿sí? Miren, yo tengo un tramo acá de DC y luego tengo otro tramo AB, pero estos dos discos están en contacto, ¿sí? Dice así, dos ejes del mismo radio 2R, ¿sí? 2R, este eje tiene radio 2R y este también tiene 2R, ¿sí? Están acoplados por engranajes R1 y R2. Si se aplica un torsor en el elemento A, ¿sí? Hallar el momento torsor en D y el giro en A, ¿sí? En términos de G, de los ejes, J de los ejes y las dimensiones mostradas en la figura, ¿sí? Entonces, ¿qué nos piden? Hallar el momento torsionante en este empotramiento y el giro en A, ¿sí? Todo en función de las otras variables, ¿sí? Entonces, bueno, si AB es rígido, entonces es obvio que el giro que tenga A es el giro que tenga B, porque no hay una restricción de movimiento, ¿sí? No hay una restricción de movimiento aquí, ¿sí? Entonces, lo que gire A, gire B, ¿está bien? Girará B, solamente que acá hay un disco, ¿sí? Que entra en contacto con este punto de acá C, ¿sí? Además, si tenemos que CD es rígido, ¿sí? De alguna forma u otra importante, pues vamos a sacar una relación muy interesante a partir de esto, ¿sí? Ok. Entonces, lo primero es que yo voy a poder sacar, al momento de hacer el equilibrio, que aquí yo tengo un momento torsionante, ¿sí? Un momento torsionante, ¿sí? Un momento torsionante. Y entonces yo podría decir que ese momento torsionante es igual a una fuerza por un radio 1, ¿cierto? ¿Sí? Una fuerza que se le aplica al extremo, ¿no? Por un radio 1. Y la otra fuerza también, y el otro disco va a tener también la misma fuerza, pero en el sentido contrario, ¿sí? Va a tener la fuerza, pero en el sentido contrario. Entonces yo podría decir que el momento torsionante en CD es igual a la misma fuerza por el radio 2, ¿sí? Entonces, como esto sigue siendo rígido, pues ese momento torsionante va a aplicar para todo este tramo. Ojo, ¿sí? Para todo ese tramo. Con esta expresión, yo puedo decir lo siguiente, igualando los Fs, ¿no? Igualando los Fs, puedo decir que el momento torsionante en D va a ser igual al momento torsionante sobre R1 por R2, ¿sí? Ese es el momento torsionante, ¿sí? O sea, va a estar asociado a los radios de cada uno de los discos, ¿sí? Y si yo quisiera hallar una compatibilidad, pues la misma cantidad de arcos que se mueva por R1 y por R2, va a ser lo mismo, ¿no? La misma longitud, ¿sí? La misma longitud de arco. Entonces, el giro que se produzca, ¿sí? Que se produzca en cada sección de cada disco, que está asociada a sus radios, ¿sí? También me va a dar un equivalente. O sea, lo que se mueva el disco en C multiplicado por su radio 2 va a ser igual a el giro del disco en B por su radio 1, ¿sí? Entonces también puede haber un equivalente entre los giros, ¿sí? También puede haber un equivalente entre los giros. Entonces, como el giro en D es 0, yo puedo decir que el giro en C es igual a lo que gire la barra, ¿sí? A lo que gire la barra. Pero el giro en A será igual al giro en B más el giro del tramo AB, ¿está bien? Eso sí es importante. Entonces, con esto yo puedo hallar las leyes constitutivas, que es la fórmula de la pelea equivalente, que es igual al giro en cada tramo, y pues puedo reemplazarlo por los valores que ya reconozco, ¿sí? Que ya reconozco. Entonces, como ya tengo las expresiones, puedo ir reemplazándolas, ¿sí? Puedo ir reemplazándolas acá.
¿sí? Y con eso voy a obtener que el giro en A es igual al giro en C, ¿sí? El giro en C, que habíamos dicho además que el giro en C es lo mismo que el giro en CD, ¿sí? ¿No? Que el giro de CD. Y entonces al reemplazar estos valores, ya puedo sacar, ¿sí? Lo siguiente, ¿sí? Puedo sacar lo siguiente. Que el giro en A será igual a, de alguna forma, ¿sí? Será igual a el momento torsionante en D por L2 sobre G por J por R2 sobre R1 más T por L1 sobre G por J, ¿sí? O puedo agruparlo y factorizar los valores que son en común, ¿no? Los valores que son en común, ¿sí? Y con eso me puedo quedar con una expresión como T por G sobre J al final, multiplicado por L1 más L2 sobre R cuadrado sobre R1. Y él me diría, pero ¿y por qué así? ¿Por qué? Porque hemos sacado una relación entre el T, D y el T, ¿no? Que estaba acá, ¿no? Estaba acá, ¿no? Que le habíamos puesto por acá, ¿no? TD es igual a radio 1 sobre radio 2 sobre R1 por el momento torsionante T, que es dato. Entonces acá hemos reemplazado TD por R2 por R1, que también ya existía acá, y todo esto sale al cuadrado. ¿Ya? Listo. Otro ejercicio, ¿sí? Tenemos tres barras AB, CD y F, ¿sí? Y tenemos casos bastante similares a los que ya hemos visto antes. Entonces, en A y en E no hay restricción, ¿sí? Para poder girar solamente es un apoyo. Y se aplica en A 100 libras por pulgada y en E 200 libras por pulgada, ¿ya? Entonces eso hace que, como no hay restricción, lo mismo que gire A sea lo mismo que gire AB, lo mismo que gire E sea lo mismo que gire F, pero D sí está restringido al giro, ¿está bien? Sí está restringido al giro. Entonces esos giros van a servir para poder ver cuánto es lo que tiene que girarse, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos la figura, si nosotros analizamos, este momento va a ser que el disco en B gire en sentido, eh, por así decirlo, antihorario, ¿sí? Antihorario, ¿sí? O sea, haría que la barra, tal y como está acá, empiece a girar en sentido horario, ¿sí? Sentido horario. Y esta barra F, al girar en sentido también antihorario, ¿sí? También al girar en sentido antihorario, va a contribuir a que esta barra también gire en sentido horario, ¿no? Si esta gira en sentido antihorario, va a hacer que esta de acá gire en sentido horario. Entonces, ahí hay que tener en cuenta varias cosas, ¿sí? Hay que tener en cuenta varias cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Todos los ejes tienen un diámetro de 3/4, el módulo de corte es este, y nos piden hallar los giros en A y los giros en E, ¿sí? Eso es lo que nos piden. Entonces, hay un torsor interno, o momento torsor en AB, en EF, ¿sí? Que ya podemos deducirlos rápidamente, que son 100 libras y 200 libras, pero no necesariamente conocemos el de CD, ¿sí? No necesariamente lo conocemos, pero podemos hallarlo por el equilibrio. Ahora, el eje AB, ¿sí? No necesariamente gira, ¿sí? Sino que se está rotando básicamente como consecuencia de esto, ¿ya? O sea, prácticamente el efecto lo comparte, ¿ya? O sea, prácticamente esto está girando y no está siendo torsionado, ¿ya? Eh, ok. Entonces yo podría, podría ir haciendo un cálculo de una fuerza que produce ese giro, ¿no? Aquí en el extremo del disco B,
que sería ese momento torsionante, como lo hicimos hace un rato, entre el radio, ¿no? 100 entre 1.5. Entonces, divido 100, que es el momento, entre 1.5, me sale la fuerza que genera ese contacto, ¿no? 100. Y que también la otra barra lo tendrá, ¿no? La otra barra lo tendrá en este sentido, ¿sí? 100. También tendré la fuerza que me generará este otro tramo, ¿no? Que será 200 entre 2, me dará 100 también, ¿no? Me dará 100, ¿sí? Y con eso puedo hallar el equilibrio en esta barra, ¿no? Puedo hallar el equilibrio en esta barra también, ¿no? Y puedo hallar el momento torsionante en el punto CD, ¿sí? Que no será otra cosa que la sumatoria de todo lo que estoy viendo, ¿no? La sumatoria de lo que estoy viendo. 100 entre 1.5 por su radio, más 200 entre 2 por su radio. Y con eso puedo sacar que el momento torsionante será de más o menos 1000 libras por pulgada en esa barra. ¿Está bien? Momento torsionante. ¿Por qué lo sumo? ¿Por qué no digo equilibrio hacia la izquierda y hacia la derecha? Porque esa barra en realidad no está generando su propia fuerza, sino que está recibiendo la que las otras dos le contribuyen. ¿Está bien? Entonces, ese disco está asociado a un momento torsionante de 1000 libras por pulgada. Entonces, dense cuenta cómo transmiten momentos torsionantes. Este transmite 100, este transmite 200, pero este recibe 1000. ¿Sí? Porque tiene un mayor radio. ¿Sí? Si uno quiere amplificar los momentos torsionantes, se eleva el radio del disco. Entonces, con eso yo puedo hallar las leyes constitutivas, ¿sí? Puedo hallar los giros para A y B, los giros para F y los giros para CD, ¿sí? Utilizando la fórmula equivalente de la pelea. Y pues puede hallar una compatibilidad que el giro en C será igual al giro del tramo CD. ¿Está bien? Entonces, esto lo puede hacer porque D no gira. Ojo, D no gira. ¿Sí? Entonces, como ya tengo el giro del extremo C, ya tengo el giro, entonces con eso también yo podría hacer el cálculo de los otros giros, ¿no? De los otros giros de los otros discos. ¿Sí? Puede hacer eso. ¿Sí? Y con eso puede hallar los giros de cada sector, ¿no? Los giros de cada sector, porque acá los discos extremos se giran, pero también las barras tienen su propio giro. ¿Está bien? Las barras tienen su propio giro. Y lo mismo puede ser para el giro en E, que será el giro del disco más el giro que produce la propia barra. Y eso lo puedo hallar en radianes y luego lo puedo sacar en grados. ¿Sí? Listo. El mismo ejercicio podemos replicarlo para un diseño de un sistema de engranaje, tal cual. ¿Sí? En el que además nos piden que el esfuerzo cortante máximo no supere los 60 megapascales. ¿Sí? Y nos dicen que el giro en D, ¿sí? Que el ángulo de giro en D no exceda 1.5 grados. ¿Sí? Nos dicen eso. Y sabiendo además que el módulo de corte es de 77 gigapascales, nos piden hallar el diámetro de los ejes, ¿sí? Del eje de acá. Entonces, resolviendo esto, tenemos que el giro de AB va a ser igual que el giro de CD, ¿sí? De línea media, pero ¿por qué va a ser igual, profesor? ¿No? ¿Por qué van a ser iguales? ¿Sí? O sea, ya yo, ¿qué tengo que ver? Acá hay un motor A, ¿sí? Tengo AB y tengo CD, ¿no? ¿Por qué tendría que ser el giro igual, no? Es una muy buena pregunta, ¿no? Sí. De alguna forma es porque tenemos que alcanzar el equilibrio, ¿sí? O sea, lo que vayamos a producir como giro tiene que darnos el equilibrio. También tenemos como dato que el esfuerzo cortante máximo no debe pasar los 60 megapascales, que será igual a 60 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Y luego tenemos que el giro en D, específicamente el giro en D, debe ser menor que 1.5 grados, ¿sí? 1.5 grados. Que será igual a 0.02618 radianes. Y tenemos el módulo de corte que es 77 gigapascal. ¿Ya? 77 gigapascal. Listo. Entonces, si hacemos un diagrama, con los momentos torsores tenemos que en B hay 300 newton por metro y C es 500 newton por metro. Con eso haríamos un diagrama de momentos torsionantes, porque pues al haber un motor en A, obviamente ahí está como un empotrado esto,
Entonces tenemos los momentos para AB, para BC y para CD. En CD no hay básicamente, no hay no hay momento torsionante, ¿ya? Ahí se acaba prácticamente todo. Y es por eso que D puede girar libremente también, ojo, ¿sí? Como todo esto es un eje sólido, entonces podemos hallar el momento polar, que será igual a pi por diámetro a la 4 sobre 32. ¿Sí? Eso es un valor que se puede calcular. Y por ende, el esfuerzo máximo, ¿sí? Podemos hallarlo como T por R sobre el momento polar, ¿sí? Y al expresar el momento polar en función del diámetro, podríamos sacar una expresión que ya habíamos visto antes, ¿no? Que era en este caso, ya reemplazar los valores 16 por T por pi por diámetro al cubo. ¿Está bien? Entonces podríamos hallar el esfuerzo máximo ya teniendo el T y el D cubo, ¿sí? Entonces, reemplazando los valores, tenemos que hacer que esto no supere los 60 megapascales que nos ha dado, ¿no? ¿No? Y entonces, pues, ya podríamos sacar el valor para cada tramo, el valor que debería tener como mínimo D, ¿está bien? Como mínimo D. Entonces, para el tramo AB nos dice que D debería ser menor que 0.0408 metros. Para el tramo BC, con otro momento torsionante, nos sale que el diámetro debería ser mayor que 0.03488 metros, ¿sí? Entonces, de estos dos tramos, nos sale que el diámetro debe ser como mínimo mayor que 0.0408 metros, ¿no? Que son más o menos, en términos gruesos, pues de diámetro unos 4 centímetros, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos. Ya. Ahora, si tenemos en cuenta que A es un empotramiento, entonces el giro de la barra BA va a ser el giro en B, ¿sí? Entonces, con eso sacamos que el giro del tramo BA, ¿sí? AB, es igual al giro en B. Luego decimos que el giro en CB es igual al giro en C menos el giro de B, ¿sí? Con eso aplicamos la fórmula. Y sacamos que el giro de C será este de aquí. Y finalmente el giro en DC será el giro de D menos el giro de C, que sabemos que eso sí es cero, ¿sí? Sabemos que eso es cero, entonces, como el giro en DC es cero, ¿y por qué es cero? Porque no hay momento torsionante ahí, ¿está bien? Podemos decir que el giro en C es lo mismo que el giro en D. Entonces, con esto hemos llegado, porque ya teníamos el giro en C, que el giro en D será lo mismo que el giro en C. Al aplicar esta expresión, ¿sí? Porque todos están viniendo en función de diámetro a la cuarta, al reemplazarlo tenemos que el diámetro debería ser al menos 0.04207 metros, ¿sí? Pero acá tenemos una condición y entonces para que cumplan las dos, pues tiene que ser igual al mayor. En este caso, la condición del giro, que debe ser 1.5 grados en el extremo en D, pues es el que termina siendo el crítico, ¿no? Y hace que el diámetro sea igual a 0.04207 metros. Como mínimo, podría haber sido más, ¿sí? Pero obviamente si nos piden el diámetro mínimo, entonces nos tendremos que quedar con ese valor, ¿ya? Listo, señores. Entonces, torsión es un tema un poquito más complejo, siempre es un poquito más largo, pero no se preocupen, vamos a seguir practicando, ¿sí? Mañana igual tenemos clases, entonces con eso vamos a ir viendo, ¿ya? ¿Ya? Listo, señores, hasta acá dudas. Listo, señores, entonces hasta ahí lo dejamos y pues ya seguiremos practicando el día de mañana otros... Ah, no, mañana tenemos el trabajo académico, ¿no? Pero ya, bien, eso ya mañana vamos coordinando entonces, ¿ya? Listo, señores, lo dejo entonces y pueden seguir practicando ejercicios de Hewler para que puedan ir complementando esto, ¿ya? Listo, señores, nos vemos mañana para el trabajo académico. Cuídense todos. Chao, chao.